Bueno, la idea de la clase de hoy es comentar las preguntas que salieron de pediatría y neonatología en la prueba de residencia 2023 y justamente avalarlo con el material que se ha dado o en otros casos, de ser necesario, también saqué un poco de referencias del Nelson. Cualquier cosa me avisa. Bueno, la primera parte es del librillo de las preguntas, de las primeras preguntas que son 100 preguntas, que todas valen lo mismo. Y una de las primeras preguntas que salen es, consideren un lactante de 7 meses con pielonefritis aguda, ¿cuál sería la complicación locorregional grave más frecuente? Entonces ahí las opciones son hipertensión arterial aguda, cicatriz renal, absceso renal y shock séptico. Para empezar ahí, el contestar preguntas múltiple opción también tiene mucha lógica muchas veces. En este caso, o sea, la pregunta te está diciendo complicaciones locorregionales. Así que sabemos que la hipertensión arterial aguda no es y el shock séptico tampoco, porque la hipertensión se va a dar como una complicación a futuro y el shock séptico es una complicación sistémica. Y nos quedan dos opciones que va a ser las cicatrices renales o el absceso renal. Ahora, si estamos hablando en agudo, la complicación más frecuente es el absceso renal. ¿Está? Esa es una de las preguntas. Y la justificación es esta. Dentro de las pautas vamos a dividir las complicaciones de las infecciones de tránsito urinario entre locales, generales y a largo plazo. Entonces, a nivel local vamos a tener la pielonefritis y el absceso renal, a nivel general la sepsis, el shock séptico y la deshidratación, y a largo plazo es cuando aparecen las cicatrices renales, la hipertensión y la insuficiencia renal. Entonces, de esta pregunta, ¿qué tenemos que sacar? Es que, bueno, obviamente la más frecuente es el absceso renal, porque aparte de este paciente no es que tiene una infección urinaria baja y se complicó con una pielo, y la pregunta es sobre eso, sino que te dice, ya está cursando una pielonefritis, entonces la complicación más frecuente es el absceso renal. La segunda pregunta es, ¿cuál es la conducta recomendada ante la sospecha de una infección de tránsito urinario en un lactante febril? El inicio precoz de antibiótico una vez extraídas las muestras para urocultivo. Perdón, ay, hay algo en el chat. Mm, está. Denme un segundo porque... Ok, entonces, perdón, bueno, ahí vieron la respuesta, pero bueno, les continúo. Inicio precoz de antibiótico, una vez extraída orina para análisis de tira reactiva. Inicio de tratamiento antibiótico orientado según el resultado de urocultivo. Inicio de tratamiento antibiótico solo en sospecha de sepsis. Y esto es lo mismo, ¿no? Siempre usar, porque el contestar preguntas múltiple opción siempre va a ser, vas a descartar dos de una y después vas a decir, bueno, de estas dos, ¿cuáles? Entonces, obviamente que no vamos a tratar solo si hay sepsis y no vamos a esperar a un urocultivo para tratar al paciente. Y ahí te queda saber, ¿vamos a iniciar el tratamiento posterior a la muestra para el urocultivo o para una tira reactiva de orina? Y ya sabemos que el gold standard es el urocultivo, entonces vamos a iniciar el tratamiento precoz una vez extraída muestra para urocultivo. Y siempre iniciamos tratamiento según frecuencia etiológica. Como lo vimos en la clase y según las pautas, la frecuencia es que en un 86% la presencia de E. coli en los urocultivos. Entonces, en esos casos, como ya lo habíamos visto, el tratamiento de elección va a ser amoxiclavulánico vía oral, según el caso, ¿no? Pero bueno, casi siempre podemos hacer amoxiclavulánico vía oral o cefuroxime. Ya si son niños lactantes o recién nacidos cambia la cuestión, pero a modo general es eso. Y tener en cuenta que siempre vamos a tratar de la forma indicada y lo mejor para tomar la muestra es el chorro medio. Y si no se puede, lo hacemos por cateterismo. Pero que la bolsa recolectora, acuérdense, no sirve para la toma de muestra. Y el gold standard es el urocultivo. Si tienen alguna duda, me van diciendo. Yo no veo mucho el chat a veces, pero me interrumpen y. Bueno, la presencia de cianosis central en un lactante con bronquiolitis es un signo que aparece cuando la cantidad de hemoglobina reducida es mayor al
Y esta pregunta me costó un poquito encontrar la bibliografía que la justifica, pero bueno, las preguntas son la respuesta es 1%, 3%, 5 o 0,5. Y la correcta es 5%. Lo que yo encontré que justifica esto es que en el Nelson aparece esto, ¿no? La cianosis central en lactantes se produce cuando la cantidad de hemoglobina reducida en la circulación alcanza un nivel suficiente para teñir las mucosas y la piel de color azul. Típicamente cuando sobrepasa los 5 gramos por decilitro. Es lo único que encontré que podría justificar ese 5%. No encontré otra cosa, sí viene mencionado también en el PALS, pero obviamente que si lo pusieron en el PALS es porque es sacado de esto. Así que bueno, es la única pregunta que no está en las pautas. Después, ¿cuál de las siguientes no es un factor de riesgo para desarrollar una bronquiolitis grave? No es un factor. Entonces ahí lo mismo, ¿no? Prematurez, si es un factor de riesgo para desarrollar una bronquiolitis grave, edad menor a 3 meses también, una cardiopatía congénita con repercusión, porque si fuera sin repercusión no, pero con repercusión hemodinámica sí, y el hacinamiento obviamente no. El hacinamiento no es un factor de riesgo para una bronquiolitis grave, ¿tá? Porque sí es un factor de riesgo para desarrollar bronquiolitis, pero no para desarrollar bronquiolitis grave. Y esto lo vimos en la clase de bronquiolitis. Los factores de riesgo para desarrollar una bronquiolitis grave son edad menor a 3 meses, la prematurez, la enfermedad pulmonar, neuromusculares, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, el síndrome de Down y las cardiopatías congénitas que tienen repercusión hemodinámica. Ahora, solo a modo de recordar, acuérdense que estos son los factores que sí están vinculados al desarrollo de bronquiolitis. La siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación absoluta para la realización de punción lumbar en un niño con sospecha de meningitis aguda? Si alguien quiere participar, pueden, ¿eh? No tengo problema. ¿Ah? Entonces, ¿cuál de las siguientes es una contraindicación para realizar una punción lumbar en un niño con sospecha de meningoencefalitis aguda? A, la presencia de síndrome purpúrico petequial evolutivo con hemodinamia estable. B, dermatitis atópica circundante en la zona de la punción. C, hipertensión endocraniana. Y D, antecedentes de convulsión previa a la consulta. Esta pregunta también, acá les quiero decir algo. Si te está diciendo que tiene un síndrome purpúrico, estamos hablando de una meningococcemia, ni siquiera tenemos por qué hacer la punción lumbar. ¿Tá? Entonces esa la descartan. Obviamente que una dermatitis atópica no va a ser. Sí, si hay si hay una zona de infección donde vamos a funcionar, es una contraindicación relativa, podés funcionar más abajo. Y el antecedente de convulsión previa tampoco. Entonces, la única contraindicación absoluta que lo vimos en clase es la hipertensión endocraniana severa. Ahora, vamos a diferir la punción lumbar, pero no vamos a diferir el inicio de antibiótico, eso acuérdenselo. Si no podemos hacer la punción lumbar, no importa, le ponemos antibiótico. La siguiente. Todos los contactos menores de 15 años de pacientes con enfermedad tuberculosa, cualquiera sea la localización y categoría diagnóstica, deberán ser estudiados con PPD y radiografía de tórax, PPD, el IRE y la vaciloscopía, y el PPD, radiografía de tórax y vaciloscopía. Acá las dos que le pueden generar dudas es el PPD y radiografía de tórax con la D, con el PPD y radiografía de tórax y vaciloscopía. Pero ¿qué los tiene que hacer darse cuenta que vaciloscopía no va a ir? Acuérdense que los niños habitualmente no son bacilíferos y habitualmente no saben expectorar. Entonces, la respuesta correcta es PPD. A todos los contactos se estudia con PPD y radiografía de tórax. El IGRA, la vaciloscopía es para adultos y aparte el IGRA es para diagnóstico específico. Entonces, esta también es bastante simple. Acuérdense que a todos los casos, los contactos se estudia con prueba de PPD, ¿tá? Y que la técnica, o sea, esto yo lo puse como para hacerles repaso de lo que habíamos visto en clase, ¿no? Entonces, es un modo indirecto para identificar la infección, que se inocula un derivado proteico intradérmico y se cuantifica la reacción de 48 a 72 horas posterior. Acuérdense que se mide la parte indurada, no toda la zona eritematosa, solo lo del medio que está indurado, ¿tá?
Acuérdense que la negatividad no excluye la infección, por eso tenemos las pruebas más específicas, y que puede haber falsos positivos si hay antecedente de la vacuna del BCG o si hay exposición a otras micobacterias. Acá solo a modo de recordarles cuándo lo consideramos positivo, ¿tá? Mayor a 5 milímetros en estos casos, mayor a 10 y mayor a 15 en todas las personas que no tengan factores de riesgo. Y el otro estudio que se hace es la radiografía de tórax, que tiene alta sensibilidad pero baja especificidad. Bien, y no hay elementos que sean patognomónicos, o sea, te puede orientar a, pero no porque veamos una agulla vamos a decir que es tuberculosis, ¿no? La próxima pregunta es, un lactante con bronquiolitis, ¿qué alteraciones fisiopatológicas pueden evaluarse mediante la oximetría de pulso? Las opciones son insuficiencia respiratoria, acidosis respiratoria, hipercapnia y alcalosis respiratoria. Esta también es bastante simple y o sea, simplemente con descarte la pueden sacar, ¿no? Porque una acidosis respiratoria con el oxímetro no van a ver, una hipercapnia tampoco y una alcalosis tampoco. ¿Y por qué decimos que un paciente con una bronquiolitis que desatura con un oxímetro podemos decir que tiene insuficiencia respiratoria? Yo sé que habitualmente en los adultos para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria se utiliza una gasometría arterial. Acuérdense que nosotros tratamos de no hacer procedimientos invasivos en los niños, mucho menos una gasometría arterial, y el diagnóstico de insuficiencia respiratoria es clínico. Ahora les voy a dar la explicación de por qué. Primero que nada, tengan en cuenta que nosotros, mediante el triángulo de evaluación pediátrica, ya podemos hacer un diagnóstico, ¿tá? De si está con una dificultad respiratoria o con un fallo respiratorio. Si tiene dos lados alterados, vamos a decir que tiene un fallo respiratorio o una insuficiencia respiratoria. Pero aparte, ¿por qué vamos a sumar el factor oxímetro? Y esta es la explicación de esa pregunta. Nos vamos a apoyar en la curva de la disociación de la hemoglobina. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que un valor de 94% de saturación va a corresponder a una presión parcial de oxígeno de 60. Por lo tanto, es criterio de insuficiencia respiratoria. Y es por eso que el diagnóstico nosotros lo hacemos mediante la saturación de oxígeno. ¿Tá? Si satura menos de 94%, tenemos un paciente con una insuficiencia respiratoria. Esta es la base de la explicación de por qué usamos solo la clínica. Y esta les gusta preguntarla bastante, les diré. La siguiente. Un varón de 2 años, sano, con certificado de esquema de vacunación vigente. Consulta por edema bipalpebral, de ojo derecho. Así que el ojo derecho edematizado rojo. La enfermedad es 24 horas previas a la consulta, evoluciona con dolor, tumefacción, rubor, inicialmente en párpado superior y que luego pasa al párpado inferior y que va en aumento, con fiebre del 39,4, decaimiento y rechazo del alimento. Al examen físico tiene un triángulo de evaluación pediátrica estable y está reactivo con una frecuencia respiratoria de 19, con una frecuencia cardíaca de 90, con una temperatura de 38,2. El tiempo de recoloración es instantáneo, está bien hidratado y perfundido, con piel y mucosas normocoloreadas. Tiene edema bipalpebral en el ojo derecho, rubor y calor, sin zonas fluctuantes. Tiene apertura, y este dato es importante, tiene apertura y movilidad ocular conservada, sin proptosis. No se constatan secreciones y este dato también es importante. Se observan lesiones exudativas en región frontal derecha secundaria a una picadura de mosquito evolucionada. El resto del examen sin particularidades. Entonces, los diagnósticos son impétigo periorbitario, impétigo orbitario, celulitis periorbitaria y celulitis orbitaria. Evidentemente que esto con el planteo es una celulitis periorbitaria. Ahora, ¿por qué no es orbitaria? Porque no tiene afectación del globo ocular. Eso es importantísimo. ¿Qué va a diferenciar? Acuérdense, la orbitaria tiene afectación del globo ocular, los movimientos están afectados y el dolor del ojo.
Y la periorbitaria no tiene compromiso ocular. Acuérdense que la periorbitaria es preseptal y la orbitaria es postseptal. Entonces, ¿por qué les dije que esos dos datos de que no estaba involucrado el movimiento ocular era importante y la entrada de ese germen? Es porque según lo que pensamos de por dónde entró es el agente causal. Así que, para recordar, acuérdense que la celulitis periorbitaria es la infección de piel y partes blandas del área preseptal y que se manifiesta por edema, eritema de los párpados. No hay proptosis, no hay alteraciones de la motilidad ocular ni otras manifestaciones de compromiso del lobo ocular. Y acá viene lo que le decía que es importante, porque ahí la historia te está guiando, que este paciente tenía una lesión en piel de una picadura, así que te está diciendo, sin decirte, te está diciendo, o es un aureus o es un piógenes, uno de estos dos, porque no estaba cursando una infección respiratoria. Así que esos son los datos clave, esos son lo que ustedes tienen que distinguir para poder poner las respuestas correctas en las preguntas. Y acá viene, esta pregunta viene relacionada a la previa. ¿Cuál es la etiología más probable en este caso? Es lo que les decía. Microorganismos de piel, de tracto respiratorio, de cavidad bucal o de infecciones del sistema nervioso central. Como el paciente tenía una lesión en piel, que eso fue la puerta de entrada para que generara una celulitis periorbitaria, lo más frecuente es Staph aureus y Streptococcus pyogenes. Entonces, acá les puse el por qué pensamos en esto y es lo que les decía, tenía una lesión exudativa a nivel frontal derecha, secundaria a una picadura. ¿Tá? Por lo tanto, se trata como puerta de entrada cutánea, no respiratoria. Ahora, ¿cuál de las siguientes combinaciones de exámenes de laboratorio a solicitar es la más adecuada en este caso? Como es una celulitis periorbitaria, las celulitis periorbitarias y orbitarias a fines de examen la van a ingresar a todas, ¿está? En la vida real capaz que las periorbitarias, según cómo esté, no lo ingresamos. Pero a fines de prueba de residencia, todas las periorbitarias y orbitarias ingresan. Por lo tanto, si ingresan le vamos a hacer reactantes de fase aguda. ¿Y cuáles son los reactantes de fase aguda que vamos a hacer? Siempre hemograma, PCR, acá no viene nombrada la procalcitonina, pero es siempre hemograma, PCR, PCT y hemocultivo, eso siempre. Pero aparte, en este caso tenemos una lesión, por lo tanto, vamos a también tomar exudado de la lesión cutánea. ¿Está? Así que la respuesta correcta es la D. Yo acá les puse, bueno, que el estudio bacteriológico se hace en realidad en caso de infecciones graves, recurrentes o falla de tratamiento, y que los reactantes de fase aguda se hacen en pacientes graves. Pero, como les digo, a fines de prueba de residencia, celulitis periorbitaria y orbitaria ingresa. ¿Tá? Entonces a todos le vamos a hacer reactante de fase aguda, le vamos a hacer en toda sospecha de infección en pediatría hacemos hemograma PCR PCT, hemocultivo, y en este caso, si hay lesión de piel, cultivamos también las lesiones de piel. ¿Cuál es la conducta inicial en este caso? Inicio antibiótico empírico vía oral y antitérmicos con alta domicilio. Indico ingreso hospitalario con inicio de antibiótico empírico intravenoso. Indico ingreso hospitalario con antitérmico intravenoso sin antibióticos. O indica antitérmicos. En este caso le vamos a ingresar, pero le vamos a hacer antibióticos. Obviamente no vamos a esperar a hacerle un antibiótico. Y acá les puse para recordarles cuándo debemos internar a los pacientes que están cursando una celulitis. Y como ven acá, celulitis periorbitaria y orbitaria es criterio de ingreso. Es lo que les digo, uno después en la práctica, si el paciente tiene un buen medio, es continente y es periorbitaria, capaz no lo ingresás. Pero a fines de prueba de examen, ustedes tienen que saber que sí. Y acá es donde vamos a decir, bueno, ¿cuál es la puerta de entrada de este paciente? Es una puerta de entrada cutánea, por lo tanto, las opciones son clindamicina, cefradina o amoxiclavulánico. ¿Está? Se lo podemos hacer si tolera vía oral y si no intravenoso. Y si es por esto solo a modo de recordarles que si es por una puerta de entrada respiratoria, hacemos el furoxime o amoxiclavulánico. Y lo mismo, lo podemos hacer vía oral o intravenoso cuando son muy chiquitos. Chiquitos, a veces hacemos intravenoso, pero depende. ¿Está?
Y en este caso, acuérdense que nos tenía que alertar así de voy a ingresar a este paciente, es que es una celulitis prioritaria con fiebre y que rechaza el alimento. Entonces, si rechaza el alimento, bueno, está, no está pudiendo tomarlo, vamos a hacer antibiótico intravenoso. Frente a una neumonía adquirida en la comunidad en la edad pediátrica, ¿cuál de los siguientes constituye un criterio clínico de hospitalización? A, hiperleucocitosis, B, neumatoceles, C, adolescente, madre adolescente y D, menor o igual a 3 meses. Está casi todo lo que sea, no te voy a decir todo lo infeccioso, pero la mayoría de las cosas infecciosas, los menores de 3 meses o los recién nacidos ingresan. Yo les doy estos tips para que ustedes, porque a veces es mucho concepto para acordarse por patología. Entonces, a modo general, casi en todos los cuadros respiratorios, los menores de 3 meses casi siempre ingresan. Diferente hubiera sido si la pregunta no les ponía, no sé, menor a 1 mes o menor a 3 meses. Bueno, ahí vas a ir a menor a 1 mes. Pero si les da la opción de menor a 3 meses, o igual siempre va a ser esa el criterio de hospitalización. Así que acá, para recordarles, es que los criterios de ingreso son edad menor a 3 meses, enfermedades crónicas, imposibilidad de alimentarse o vómitos, apneas, saturación menor al 24%, sepsis, shock, dificultades en el cumplimiento del tratamiento, que eso también se los dije. Siempre que tengamos la duda de que el paciente vaya a completar tratamiento, se ingresa. La próxima pregunta es, ¿cuál de las siguientes constituye una complicación locorregional frecuente de una neumonía adquirida en la comunidad en la edad pediátrica? Y acá vamos a lo mismo. Vamos a pensar cuáles son las complicaciones locorregionales, ¿tá? Entonces, derrame pleural, empiema. La sepsis es una complicación sistémica. La insuficiencia respiratoria en realidad sí es una complicación, pero acá te está hablando de complicación locorregional en el sitio de infección y la pericarditis no va a ser. Así que la más frecuente es el empiema pleural. Y acá les puse, acuérdense que en las neumonias las dividimos por sistémicas y locorregionales. El empiema y la neumonía necrotizante y el derrame pleural, que me faltó poner ahí, que también es una complicación, y las sistémicas, que es la sepsis o el shock séptico. ¿Cuál de las siguientes es indicación de tratamiento antibiótico en una faringitis en la edad pediátrica? A, faringitis sintomática persistente acompañada de rinorrea purulenta. B, faringitis sintomática con prueba rápido para el antígeno. C, faringitis en paciente con familiar con antecedentes de fiebre reumática. Y D, faringitis en pacientes con familiar con antecedentes de glomerulonefritis postinfecciosa. Y esto es medio lo mismo, o sea, porque tenga un antecedente de una fiebre reumática, un familiar no lo vamos a tratar, ni de una glomerulonefritis. Y si es una paciente de una faringitis sintomática con rinorrea purulenta, más probable que sea viral. Entonces, prácticamente te está dando la respuesta, pero va a ser una faringitis sintomática y tiene una prueba rápida para el antígeno, que me imagino que eso, o sea, no te pusieron positivo, pero te está diciendo que es positivo. Así que bueno, obviamente ese es criterio de tratamiento. Y acá es lo que decíamos, que, ¿qué nos va a hacer pensar en que, bueno, que es una faringitis bacteriana? Habitualmente son pacientes que, bueno, que iniciaron con fiebre alta de inicio, con odinofagia intensa, que tienen síntomas de repercusión general y que a nivel de la exploración física encontramos amígdalas con exudado blanquecino. Y aparte le hacemos un test rápido, da positivo, ahí la vamos a tratar. Siempre las penicilinas vía oral son de elección. Acaba otro tip. En pediatría priorizamos la vía oral siempre que se pueda. ¿Está? ¿Y cuándo no vamos a usar la vía oral? Cuando no esté disponible. Si el paciente te están diciendo que está vomitando, nunca le vas a poner antibióticos vía oral. ¿Está? Porque está vomitando, no lo va a tolerar. Entonces esos son como tips que yo me parece que les puede facilitar a la hora de contestar, porque también el contestar preguntas múltiple opción es práctica. Entonces, si ustedes ven estas cosas cuando lean el examen, marquen qué les parece puntos así importantes como yo le estoy remarcando. Y a la hora de leer las respuestas, vean las dos que no son seguras, porque hay dos que saltan así siempre. Bueno, y acuérdense que el diagnóstico de
faringitis bacteriana, si bien lo hacemos con un test rápido de los síntomas, el gold standard, si te preguntan, sí es el cultivo de las secreciones faríngeas. ¿Cuánto es la duración recomendada del tratamiento con amoxicilina en la faringitis estreptocóxica? Acuérdense que es de 10 días, esta es media de memoria. ¿Está? Entonces, acuérdense, vía oral de elección, en caso de que no se pueda, podemos hacer penicilina benzatínica intramuscular, y la dosis es 50 miligramos kilo día, cada 8 horas por 10 días. ¿Está? La tos convulsa es una enfermedad inmunoprevenible, contándose con varias estrategias de vacunación. ¿Cuál de las siguientes es la estrategia que ha mostrado más efectiva o que ha sido más efectiva para evitar la enfermedad y las complicaciones en el recién nacido y lactante menor de 6 meses? Ahí bien, la respuesta A, la vacunación de adolescentes; la respuesta B, la vacunación de la pentavalente a los 2, 4 y 6 meses; la vacunación de las embarazadas; o la vacunación a madres y familiares de recién nacidos. Acá las dos opciones que le pueden hacer dudar es la C y la D. ¿Por qué? La C es la vacunación de antipertusis a las embarazadas, pero la D dice vacunamos a la madre y a los familiares del recién nacido. Esa opción puede ser válida, pero te está diciendo cuál es la más efectiva para evitar enfermedad. Entonces, la más efectiva ha mostrado ser la vacunación de la embarazada. Por eso hacemos énfasis en vacunar a las embarazadas. ¿Tá? Entonces, bueno, el embarazo, acuérdense que es la medida de prevención más efectiva. Después de las 27 semanas inicia la vacunación. Y acá les quiero hacer una puntuación que en la clase pasada, o sea, es de vacunas, no es de esto, pero es de vacunas y no me quiero olvidar. Me preguntaron sobre la hexavalente. La hexavalente se empezó a administrar a todos los recién nacidos a partir del 1 de mayo de este año, ¿tá? En adelante, que la diferencia es que la hexavalente trae la polio incluida. Ahora, todos los que iniciaron vacunación con la pentavalente terminan con la pentavalente. O sea, si tú naciste posterior al 1 de mayo y por algún motivo les dieron la pentavalente, continúan con pentavalente hasta completar el esquema. O si justo nacieron un mes antes del 1 de mayo y les tocó iniciar con la pentavalente, continúen con la pentavalente. ¿Está? Entonces, seguimos. ¿Cuándo debe realizarse screening con ecografía de cadera destinada a descartar displasia congénita de cadera? A, al nacer; B, entre los 2 y 4 meses; C, en cualquier momento entre el nacimiento y el primer año de vida; y D, cuando comience a caminar. Esto también es medio simple, ¿no? Al nacer no tiene ningún sentido, porque no podemos ver bien la articulación, y cuando comienza a caminar ya es tarde si tiene una displasia congénita de cadera. Entonces, en cualquier momento hasta el primer año de vida tampoco va a ser viable, y acá la opción correcta es de 2 a 4 meses, que esto lo vimos en la clase también. Que lo ideal es de 2 a 4 meses, y les diré que lo mejor es 3 o 4 meses. ¿No? Ya después se osifica la cabeza, entonces tenemos que hacer radiografía. Se puede, pero hay que hacer radiografía. ¿Cuál de las siguientes representa una contraindicación absoluta para la lactancia materna? A, tuberculosis pulmonar activa materna; B, infección materna por VIH; C, lactante con hiperplasia suprarrenal congénita; y D, tratamiento materno con benzodiazepinas. Acá la única opción que es contraindicación absoluta es la infección materna por VIH. Por más que la madre tenga carga viral indetectable, la lactancia está contraindicada. Por lo menos en Uruguay. ¿Está? Capaz que si leen bibliografía de otros países pueden ver que hay países que, bueno, ahí me quedo corrido, perdón. La idea era subrayar la parte que dice que no se recomienda dar pecho a las madres VIH positivo. ¿Está? Y acá lo mismo, ¿no? Por indicación de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, suspendemos la lactancia materna si la madre está diagnosticada con VIH positivo. Ahora, esas fueron las primeras 100 preguntas que se puntúan todas iguales. Las preguntas de desempate tienen una puntuación diferente. Y vamos a empezar.
Si voy muy rápido me dicen porque yo soy medio acelerada, o si tienen alguna pregunta también me dicen, no hay problema. ¿Todo bien? Bueno, sigo. Entonces, según las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, ¿cuál de los siguientes casos debe comenzarse la suplementación con hierro medicamentoso a partir del mes de vida? En todos los niños, B, niños que pesaron menos de 3 kilos, C, niños con cardiopatía congénita, D, niños alimentados con preparados para lactantes. Así que bueno, esta le puede hacer dudar dos también, la B y la C. En todos los niños no, porque sabemos que la pauta uruguaya dice que empezamos a suplementar con hierro a partir de los 4 meses. ¿Tá? Niños alimentados con preparados para lactante, no importa si estás con pecho preparado para lactante, si naciste en Uruguay, vas a empezar el hierro a los 4 meses. Al no ser que peses menos de 3 kilos. Al nacer. Te puede dar dudas si vamos también a suplementar al mes de vida una cardiopatía congénita, y bueno, ahí depende. Pero la pregunta está dirigida a un específico, la pauta, ¿no? Y es en menores de 3 kilos. Entonces, como les decía, menores, si el peso al nacer es menor a 3 kilos, ¿tá? A 3.000 gramos o 3 kilos, se inicia, acá dice si es mayor, se inicia a los 4 meses, pero lo que yo quiero que quede claro es que si es menor a 3 kilos, se inicia a los 30 días, y en los casos de que sea gemelares o pretérminos, ¿tá? Por pauta, se inicia a 2 miligramos kilo día. Y ahí les puse también lo de vitamina D, lactancia materna, y en caso de anemia, la dosis de hierro se aumenta de 3 a 5. Pregunta siguiente. ¿Cuándo se define retraso en la adquisición de las conductas del desarrollo? A, cuando se adquieren edades significativamente posteriores a los límites normales. B, cuando se adquieren siguiendo un patrón diferente a la ruta normal. Cuando se pierden conductas previas o cuando persisten conductas propias de etapas previas. Esta pregunta también por descarte la pueden ir sacando. Si pierde conducta es regresivo, ni siquiera es un retraso del desarrollo. ¿Tá? Cuando adquieren patrones distintos a la ruta normal, se llama desvío del desarrollo. Entonces, cuando persisten conductas propias de etapas previas, en realidad, si persisten, o sea, si las adquirió pero sigue adquiriendo, no pasa nada. El problema es cuando adquieren edades significativamente posteriores a los límites normales. Eso es un retraso del desarrollo. ¿Tá? Te lo está diciendo, adquiere las conductas posterior a los límites normales. Es un retraso. Yo acá les puse de vuelta la definición de cada uno de ellos para que les quede claro. Y esto estaba en las clases que dimos. O sea, casi todas las preguntas están en las clases que dimos, menos 2 puntuales, pero después todas están. ¿Cuál de los siguientes factores de virulencia de la Bordetella pertussis es el principal implicado en el desarrollo de la hiperlinfocitosis de la tos convulsa, perdón? Presencia de citotoxina traqueal B, presencia de toxina pertussis, de hemalutina y de toxina, y acá va a ser la pertussis. Esta la nombramos, no sé si yo específicamente les dije que era la que se asociaba a la hiperleucocitosis, pero sí, acá está. Manifestaciones sistémicas dadas por presencia de toxina pertussis se asocia a la hiperleucocitosis y a la hipoglicemia. ¿Está? Ahí, siguiente, sí. Lactante de 8 meses, sano, bien alimentado, con buen crecimiento y desarrollo, que comenzó 36 horas antes con vómitos y fiebre hasta de 38, agregó deposiciones líquidas sin elementos anormales. Sin elementos anormales quiere decir sin sangre, sin mocos. Decaimiento, rechazo parcial del alimento, y en las últimas 2 horas presentó 2 vómitos y 2 deposiciones líquidas sin elementos anormales. Al examen físico está reactivo, está decaído, apirético, con extremidades cálidas, un tiempo de recuperación menor a 2 segundos, llanto con lágrimas, pliegue hipolástico, primer dato que tienen que prestar atención. Mucosas algo secas, fontanela normotensa, tiene una frecuencia respiratoria de 40 y acá tiene una frecuencia cardíaca de 140 para 8 meses.
está alta. Y el resto del examen físico es normal. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Intolerancia digestiva con deshidratación, disentería con deshidratación, gastroenteritis aguda con deshidratación y sepsis a punto de partida. Es una gastroenteritis aguda con deshidratación. Acá, acuérdense que yo les mencioné en la clase que el principal signo de deshidratación es la taquicardia. Siempre que tengan un caso de gastroenteritis, fíjense la frecuencia cardíaca para saber si está deshidratado o no. Si está taquicárdico, está deshidratado. Y bueno, después todo lo otro te va a dar más datos. Pero siempre recuerden eso. O sea, si ustedes están leyendo el caso y ven que está taquicárdico para la edad, ya está, ahí tienen un elemento de que es una gastroenteritis con deshidratación. Y acá le puse, tenía las mucosas algo secas, tenía el pliegue cutáneo a ver si no me equivoco, hipoelástico, ¿está? Y la frecuencia cardíaca estaba aumentada. ¿Cuál es el tratamiento inicial indicado? Sales de rehidratación oral a 10 mililitros kilo de peso por cada deposición líquida, sales de rehidratación oral a 50 de peso a pasar en 4 horas, solución intravenosa 100 mililitros kilo de peso a pasar en 4 horas y suero fisiológico intravenoso. Primero, si le vamos a pasar suero fisiológico es porque el paciente está en shock, así que no. Segundo, a 10 mililitros kilo es para prevenir la deshidratación, así que tampoco. Las dos opciones que nos quedan es o sales de rehidratación o solución intravenosa. Acá lo que te puede delimitar un poquito la conducta es que estaba vomitando, pero por pauta tenemos que hacerle primero sales de rehidratación a 50 mililitros kilo en 4 horas. Que esto te pueden decir que lo puedes pasar por sonda nasogástrica, la verdad es que no hacemos esto porque es bastante invasivo, pero por pauta lo principal que hay que hacer es, tiene una deshidratación leve a moderada, entonces tenemos que empezar con la hidratación oral, y bueno, y si no, ahí sí vamos a hacer la intravenosa. ¿Tá? Los vómitos tienen que haber parado, entonces por eso te digo que ahí, bueno, puedes, esta la podrían haber peleado, lo único que te cambia es que el 100 mililitros kilo es el doble, no correspondería, pero bueno. Esa, les digo, si salta aún así, puede ser ambigua, porque el paciente está vomitando. ¿Ah? Entonces, ¿cuál de los siguientes es un requisito para comenzar la alimentación semisólida en el lactante? A, la erupción dentaria, B, la ausencia de reflujo, C, el sostén cefálico y D, la presencia del reflejo de succión. Esta también es bastante simple, o sea, para que el lactante se alimente tiene que sostener la cabeza, si no, no puede. No importa si tiene dientes o no tiene dientes, habitualmente la erupción dentaria se da más sobre los 4, 5, 6 meses y a veces posterior, o sea que no importa. El reflujo no puede modificarte los hábitos de alimento y el reflejo de succión está desde el nacimiento. Así que acá, como les dije, a los 4 meses el paciente tiene que tener el sostén cefálico y la alimentación complementaria se inicia a los 6 meses. Pero es requisito fundamental que esté, si el paciente no sostiene la cabeza, no puede comer. Y bueno, esas fueron todas las preguntas que salieron en la prueba 2023, que fueron 24 preguntas. Y de las preguntas, lo que más preguntaron fue crecimiento y desarrollo y control de salud. Después bronquiolitis y infecciones de la vía aérea superior. Después infección de partes blandas, neumonía y sus complicaciones, gastroenteritis y trastornos hidroelectrolíticos, infección del tracto urinario. Pero es importante que se enfoquen, si tienen alguna duda estos días que les surja de crecimiento y desarrollo, yo ahora en las próximas clases vamos a hacer casos clínicos de estilo prueba, van a ser como simulacros de prueba. Entonces voy a abarcar bastante crecimiento y desarrollo, pero si tienen alguna duda en específica de alguno de estos temas, escríbanme, así yo lo puedo considerar para ponerlo en las clases para repasarlo. Es como les digo, la mayoría de las preguntas son bastantes, se responden casi usando un poco la lógica, pero hay algunas que son de respuesta, de memoria, de acordarse porcentajes o dosis o cosas así.
Y de las preguntas, del total de las preguntas, de las 100 preguntas, porque estas eran de las 30, digamos. Estas de las 100 preguntas, preguntaron más de bronquiolitis, de infección de vía aérea superior, infección de partes blandas. ¿Está? Y el total de preguntas de desempate de crecimiento y desarrollo fueron de 3. Entonces, yo creo que preguntan mucho crecimiento y desarrollo, así que si tienen alguna pregunta de crecimiento y desarrollo o controles en salud, mándenme y lo repasamos en los casos clínicos para que no les quede duda y para que esas preguntas las puedan tener bien. Porque por lo que estuve viendo en la prueba esta, yo creo que el 90% están en la pauta roja. Hubo 2 preguntas que no eran de pauta roja, pero tienen la posibilidad de tener todas las de pediatría. Entonces, fíjense bien si sienten que están flojos en algún tema, aunque ya lo hayamos visto, así yo pongo un caso clínico específico y lo repasamos. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Yo sé que yo hablo rápido, a veces si ven que hablo muy rápido me pueden frenar. ¿Todo claro? Entonces, bueno, cualquier cosa me escriben y si tienen alguna pregunta o algún tema que quieran repasar, me avisan. Gracias.